Tomar asiento, buenas noches y bienvenidos a nuestro servicio de los miércoles. Saben que afuera está un poquito caluroso, pero aquí están mucho mejor. Bienvenidos una vez más. Si son tan amables, por favor, abran sus Biblias a la epístola que Pablo escribe a los Colosenses, que es precisamente lo que acabamos de leer en el capítulo 4, por favor. En el capítulo 4 de la epístola a los Colosenses, vamos a tomar solamente 2 versículos esta noche. En esta ocasión realmente vamos a hacer una mezcla de un estudio y predicación. Vamos a hacer la mezcla porque este sería realmente un mensaje, un estudio de introducción a una serie en cuanto a qué es ser un siervo en la Biblia, específicamente un siervo de Cristo. Con eso en mente, tengan su Biblia allí en Colosenses capítulo 4, versículos 12 y 13, vamos a leer en un momento. Pero quisiera que antes de leerlo, tomemos un instante para considerar, siervo es una palabra que no utilizamos realmente de manera muy común. Es una palabra que probablemente ustedes no la han usado en los últimos días. Y quizás se va a considerar más bien en el contexto de la iglesia. Entonces es importante que nosotros veamos cuál es la relación del concepto de ser siervo y los hijos de Dios. Hace algunas semanas tuvimos un entrenamiento para líderes de nuestra iglesia y hablábamos precisamente de este concepto y la manera en que cómo es que el siervo de Dios realmente llega a ser precisamente un siervo de Dios. Así que esta noche les decía, vamos a tomar bastante tiempo en los primeros 2 puntos para identificar realmente cuál es el concepto bíblico o cuál es el significado de la palabra siervo. Después vamos a identificar cómo es que el Nuevo Testamento utiliza este término y finalmente lo que vamos a hacer es vamos a ir a estos versículos, a los versículos 12 y 13 de Colosenses 4 para que veamos el ejemplo en vivo de un siervo en acción. Y veamos entonces, para concluir en esta noche, vamos a ver cómo se relaciona eso con cada uno de nosotros. Al verlos a ustedes aquí, creo que la mayoría de ustedes puede con toda seguridad decir, yo he nacido de nuevo, yo he conocido a Cristo, yo soy hijo de Dios. Y amén por esto. Porque si esa es tu condición, si esta es la decisión que ya has tomado tú en tu vida en cierto momento, entonces tú puedes entender exactamente cómo este concepto y cómo la implicación de ser siervo se va a relacionar contigo. Si esta noche tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, probablemente lo que vamos a estudiar te anime a que realmente consideres el cómo hoy puede ser el día de salvación. Con eso en mente, entonces, vamos a considerar 3 cosas en esta ocasión. Les decía, las primeras 2 van a ser a manera de estudio, la última parte va a ser a manera de predicación. Primero consideremos el concepto de siervo, y lo vamos a enfocar específicamente en el Antiguo Testamento. Después vamos a considerar qué es lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto al siervo. Y finalmente vamos a considerar un ejemplo vivo de Epafras, que ustedes escucharon el nombre, muy popular por cierto, como siervo de Cristo. Así que creo que se las dejamos por allí, sí, ahí están, esos son los 3 puntos principales que vamos a considerar. Empecemos con el primero entonces, vamos a ir a muchas referencias bíblicas, así que tengan sus Biblias ya sea como esta, o sus Biblias electrónicas o cualquier sistema que tengan para que vayamos literalmente a estos pasajes. De igual manera, si ustedes van a tener en pantalla la mayoría de los versículos y la mayor parte de los puntos principales, algunos detalles no están allí, pero un servidor va a tener la oportunidad de explicárselo. Hablemos un poquito en cuanto a qué dice el Antiguo Testamento en cuanto a la palabra siervo. En otros términos, determinemos cuál es el concepto de siervo en el Antiguo Testamento. La palabra siervo, si ustedes utilizan una concordancia, ya sea electrónica o ya sea en un libro, la palabra siervo aparece 800 veces en el Antiguo Testamento y 125 veces en el Nuevo Testamento. Ahora pónganse a pensar en esto. Quiere esto decir que si ustedes leen su Biblia por lo menos una vez, han leído casi 1000 veces el uso de la palabra siervo. Y la leemos
como regularmente leemos, pero quizá no le ponemos atención exactamente a cuál es el significado con el que se utiliza este término. Hay dos connotaciones contextuales. Recuerden que generalmente al estudiar nosotros la Biblia, vemos el contexto, comparamos la escritura con la escritura y determinamos entonces en la mayor parte el significado de un término, de una frase o de lo que estemos estudiando. Entonces hay dos connotaciones contextuales que se las voy a mostrar en un momento que nos indican que el significado de la palabra siervo en el Antiguo Testamento tiene que ver con un criado o esclavo. Piensen por un instante conmigo en esto. Un criado o un esclavo que tiene derechos muy limitados o que simplemente no tiene derechos. Ese es el significado contextual número 1. Quizá viene a la mente de ustedes la palabra criado, quizá tenga más sentido para ustedes. La palabra esclavo viene a nuestra mente cuando estudiamos los aspectos socioeconómicos que se habla de la esclavitud, etc. Pero aquí lo vamos a enfocar específicamente en la relación que tiene la persona que es un siervo hacia su amo y la condición entonces que implica esto es ese aspecto de ser un criado o de ser un esclavo. El otro significado tiene que ver con el identificar a ciertos líderes escogidos. Si ustedes, una vez más, regresan a su concordancia o regresan a hacer una búsqueda de frases, van a encontrar que la palabra siervo de Jehová o siervo de Dios se usa enfáticamente y repetidamente en el caso de Moisés y en el caso de Abraham, en el caso de David. Se utiliza esto de manera muy regular. Entonces, el primer concepto tiene que ver alguien que realmente está en una condición de ser criado o esclavo, ese es un siervo, o alguien que realmente Dios lo escogió de una manera muy específica para cumplir una función bien determinada, y también a eso se le denomina la frase siervo de Jehová o siervo de Dios. Vayamos entonces a nuestra Biblia y veamos cómo es que esto realmente así es. Porque no queremos asumir que simplemente porque yo lo mencioné, así es. Así que empecemos donde debemos empezar cada vez que queremos entender algo, en el libro de Génesis. De todas las ocasiones en que se menciona este concepto en Génesis, vamos a considerar solo algunas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9. Vayan conmigo, por favor. En Génesis capítulo 9, el contexto general es Noé y Jehová, o Noé y Dios están trabajando juntos y hay un pacto para con Noé. Y en ese contexto se está hablando en el versículo 25, es la primera vez que se menciona la palabra siervo y siervos. Y vean lo que se dice aquí. Le voy a leer el 24, dice, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Ahora, conceptúen lo que les acabo de decir, de que entonces, vean, entonces si hay siervos como un nivel, aquí está hablando, siervos de siervos. Esa es la primera connotación que encontramos aquí. Definitivamente es básicamente decir, tiene que hacer lo que su señor o lo que su amo le dice. Continuemos allí mismo en Génesis, pero ahora vayamos al capítulo 17, en el versículo 27. En el contexto, una vez más, Abraham recibe la indicación de que ha de circuncidar a todo varón que Dios le está diciendo. Y en el capítulo 17, en el versículo 27, dice, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. ¿Qué observamos allí? En la primera ocasión que se menciona dice siervo de siervos, que indica la condición. Pero aquí nos habla en Génesis 17, 27, que es lo que yo les decía, nos habla de que un siervo, un esclavo, nacía esclavo o nacía siervo, porque lo había comprado su dueño, lo había comprado su amo. Pero también, si no nacía, lo podían comprar.
Y eso es crucial para cuando lleguemos nosotros a entender lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a siervo. Vayan conmigo ahora al capítulo 24 y veamos en 24 el versículo 9. En el contexto, una vez más, es importante, en el contexto, Abraham va a enviar a su siervo, a su criado, a su esclavo a que cumpla una tarea muy específica. Y en el versículo 9 dice, entonces el esclavo, el siervo, el criado, puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Muy importante ahí que vean que ahí se determina ese concepto de señor. Tiene un dueño, tiene un amo. Vayan conmigo un poquito adelante, ya salgamos de Génesis y vayan a Deuteronomio en el capítulo 34. Y no sé si les hemos dejado todos esos pasajes allí, pero en Deuteronomio capítulo 34, les decía hace un momento, ¿sí existe 34 en Deuteronomio? Ok, lo había perdido. Al final de Deuteronomio, en el capítulo 34, vean lo que dice el versículo 5. Y murió allí Moisés, y esa es una de las frases que les decía, como en el caso de Moisés, en el caso de David, en el caso de Abraham, se dice siervo de Jehová. Murió Moisés, el siervo de Jehová en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Aquí es entonces donde nosotros podemos observar que las Escrituras nos dicen claramente que un siervo, contextualmente definido aquí, es una persona que realmente es un esclavo, es un criado, es una persona que no tiene realmente muchos derechos ni muchos privilegios, simplemente hace, como el caso del criado de Abraham, le manda a hacer una cosa, la va y la hace exactamente como le dijeron y regresa con la misión cumplida. Así es como se daba esa interacción entre siervo y su amo o su señor. Ahora, recuerdan que también vamos a encontrar cuando estudiamos la Biblia otros patrones y encontré otro, porque en el primer punto vimos realmente que el siervo es un esclavo, ya sea por nacimiento o ya sea porque lo compraron. Y de ahí ejecuta su tarea. Pero ahora vamos a ver unos pasajes que nos indican que el siervo, estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, un siervo también podría convertirse en esclavo por voluntad propia. Y eso suena interesante para esos tiempos, pero va a ser crucial para lo que entendamos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces que el siervo también se consideraba un esclavo por voluntad propia. ¿Por qué? Porque se quería sujetar a sus superiores. Sigamos entonces, ya que están allí, regresen, creo que les dije a Deuteronomio, regresen a Éxodo y veamos el capítulo 21, versículo 5. Éxodo 21, versículo 5. Debido a que estamos haciendo un estudio, es importante que esta parte es un estudio, es importante que yo les indique en qué contexto está utilizado el término que estamos estudiando. Y en el capítulo 21 se está hablando en Éxodo acerca de ciertas leyes, específicamente las leyes para los esclavos, para los siervos, para los criados. Y dice el versículo 5, déjenme ver aquí, y si el siervo dijere, en este caso el siervo puede ser liberado. Después de cierto tiempo, el siervo podía ser liberado y ya no era más un siervo, un esclavo. Pero dice aquí, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Él está diciendo, vean lo que dice el versículo 6, entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará, es decir, le va a hacer un agujero, ¿verdad? La oreja con lesna y será su siervo para siempre, es decir, quedaba marcado de por vida, este es mío. Pero ¿por qué lo hacía así el amo? Porque el esclavo mismo quería estar con él. Ese es el caso que estamos viendo en esta parte primera, que esto es por voluntad propia.
quería continuar siendo esclavo por sí mismo. Vayan conmigo entonces, porque encontramos ahora en el libro de los Salmos, el capítulo 123. En Salmos 123. Y veamos la comparación que hace el salmista en el Salmo 123. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2 para que entendamos bien lo que está diciendo aquí el salmista. Dice, a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Versículo 2, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Vean que el salmista está utilizando el concepto que estamos nosotros estudiando en esta ocasión y dice que con esa actitud, con esa postura, vienen o debemos venir los que estamos en la espera de la misericordia de Jehová. Pero usa la comparación muy efectiva de los ojos de los siervos y como la sierva la mano de su señora. Observen con cuidado porque dice, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y me pregunto, ¿por qué la mano? ¿Verdad? ¿Por qué la mano? Y probablemente, solo me estoy imaginando, no, eso no lo dice aquí, pero probablemente es porque es el Señor o es el amo quien le extiende lo que necesita, pero también es el amo o en el caso de la sierva que mira a su señora, probablemente también es de disciplina. Porque si no hacían lo que debían hacer, quizás recibían disciplina. Pero podemos ver esta dualidad, porque ahí dice el versículo, así nuestros ojos miran a Jehová, a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Por un lado, la misericordia se recibe, pero a veces también se recibe cuando hay disciplina. Eso me lleva a entender este concepto de sujeción a las autoridades. Pero recuerden, en este aspecto que estamos mencionando, el concepto de esclavo o siervo por voluntad propia es porque la persona lo decide hacer así. Vayan conmigo de regreso otra vez a Génesis. Y ahora ubiquémonos en el capítulo 19. Les dije que vamos a ir a muchos pasajes, así que alístense por allí. En Génesis capítulo 19, el contexto es la ciudad de Gomorra está a punto de ser destruida y Lot está allí. Lot vive allí. Y vean lo que pasa en el versículo 1, 19:1 de Génesis. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Ahora recuerden, Lot no es un esclavo. Lot es un hombre muy rico. Recuerden, él es sobrino de Abraham y tenía mucho ganado y tuvo una gran extensión y ahí estaba viviendo. Y dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y ¿qué hizo? Se inclinó hacia el suelo. Y por eso les digo, esta es una introducción a la serie en cuanto a ser siervo, porque si ustedes observan, lo vamos a ver en el caso de los hermanos también de José, una manera de manifestar esa actitud de sumisión y de sujeción es realmente inclinarse o postrarse hacia las personas a quienes se les respeta. Y dice aquí, Lot se levantó, se inclinó hacia el suelo, y dice el versículo 2, y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, en la calle nos quedaremos esta noche, etcétera, etcétera. Después siguen hablando y finalmente vienen a la casa de Lot. Pero vean la riqueza que hay en este versículo en cuanto al concepto que estamos hablando. Primero, Lot viene y voluntariamente se levanta de donde estaba mirando a la entrada de la ciudad, viene ante estos dos ángeles y se inclina y después habla y dice algo sumamente importante. Primero dice, mis señores, dice que vengan a casa de vuestro siervo.
Es como a veces nosotros decimos, pero creo que solo lo decimos de palabra, es decir, estamos para servirle. Un servidor, creo que yo incluso utilicé esa palabra al inicio, ¿verdad? Un servidor va a hacer esto, porque queremos decir, lo vamos a hacer con gusto para ustedes. Y eso es lo que Lot está diciendo aquí. Yo voy a servirles a ustedes. Vengan por favor a mi casa, porque yo soy siervo de ustedes, por pura voluntad propia. Y ese es otro aspecto de alguien que realmente se convierte por voluntad en un siervo, en un esclavo, en un criado. Estamos en Génesis 19, vayan ahora al capítulo 32. Y recuerden que Jacob y Esaú son hermanos y se pelearon por el asunto de la primogenitura, y en ese momento Jacob viene de regreso y quiere, podría yo considerarlo así, una vez más, solamente me lo estoy imaginando, quiere quedar bien. Y asume lo siguiente. Vean lo que dice el capítulo Génesis 32, pero vean el versículo 18. Entonces dirás, porque él envía a sus siervos a que le digan a Esaú, es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. ¿Qué actitud adopta voluntariamente en ese caso Jacob? Él quiere ser siervo de Esaú y por eso dice mi señor. Es una manera de respeto, es una manera de entender autoridad. Hay un par de casos más que quiero mencionarles, pero ahora vayan conmigo al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3, y vean lo que está ocurriendo aquí. Elí tiene a un muchacho que trabaja con él, que básicamente sería su siervo también. Y ese muchacho se llama Samuel. Y Samuel escucha que alguien le dice, Samuel, Samuel. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? De inmediato viene a Elí y le dice, aquí estoy, heme aquí. Sin embargo, Elí dice, sí, le estoy parafraseando aquí la historia, ¿verdad? Yo no te llamé. Y cuando lo hace repetidamente, entonces dice en 1 Samuel capítulo 3, versículo 9, después de que Jehová había llamado la tercera vez, dice, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Aquí vemos una dualidad, vemos la sujeción, en este caso, de Samuel a Elí, pero también vemos lo que Elí le está diciendo a Samuel. Cuando él le diga, heme aquí, esa es una manifestación de que me estoy sujetando. Es una manera de sujeción. Concluyamos esta pequeña sección regresando a Génesis, y ya por lo menos ahora saben dónde está Génesis en sus Biblias, si acaso no sabían. En Génesis capítulo 50, y vean que estamos en el final de lo que ocurrió con la vida de José. Recuerden que José fue vendido por sus hermanos, después sus hermanos vinieron y hubo varias cosas que ocurrieron, y finalmente en el libro, en el capítulo 50, en el versículo 18, vean lo que ocurre. Dice, vinieron también sus hermanos, ¿y qué hicieron? Se postraron delante de él. ¿Quién es él? José. Y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. ¿Qué es lo que acabamos de entender entonces? Acabamos de entender en el primer punto que el significado contextual nos indica que un siervo es alguien que nació en la condición de esclavo o que es comprado como esclavo o que desempeña tareas bajo la autoridad de su señor, de un señor. También vimos, y lo quiero aclarar bien,
que muchas veces el esclavo voluntariamente se sometió a un señor para que fuera precisamente su amo. El término entonces, este término, si hemos de entender lo que la Biblia dice entonces en cuanto a qué es un siervo, el término siervo entonces denota una condición de pertenencia, ya sea literal o figurada, en la que esta persona está bajo sujeción, está sujeta, está bajo la autoridad de un señor o de su amo. Ese es el primer aspecto que queremos entender. Y creo que queda claro. Tenemos muchísimas, les decía, más de 800 veces en el Antiguo Testamento y 125 en el Nuevo Testamento nos dan suficiente para entender esto. Pero solamente les dimos más o menos un ejemplo de los diferentes versículos que nos denotan este significado. Y ya ustedes estarán pensando, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Porque yo no soy esclavo ni quiero ser esclavo. Y está bien, tranquilitos. No los vamos a hacer esclavos. Pero vayamos a ver entonces qué dice el Nuevo Testamento y comparemos qué es lo que dice el Nuevo Testamento. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar en esas 125 ocasiones que se utiliza la palabra siervo, vamos a encontrar que muchas de ellas las utilizó el mismo Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo que encontramos en el Nuevo Testamento? Que el Señor Jesucristo utiliza la palabra siervo con el mismo sentido que se utiliza en el Antiguo Testamento. Sin embargo, la utiliza con un propósito muy específico, porque ya no estamos viviendo en los tiempos del Antiguo Testamento cuando nosotros leemos el ministerio del Señor Jesucristo. No se da en un contexto completamente judío, que era en el caso del Antiguo Testamento, sino que ahora ya estamos entrando en ese periodo de transición en donde se está mezclando los creyentes judíos y los creyentes que no son judíos, que se les llama gentiles. Y el Señor Jesucristo entonces muy específicamente utiliza la palabra siervo para denotar lo mismo con un enfoque completamente claro. Y esto es que sus discípulos entendieran qué es ser un siervo de Cristo. Porque Él ya estaba presente. Él sabía que eventualmente iba a ir a estar con el Señor. Él sabía que iba a morir en la cruz, pero quería que sus discípulos vieran y entendieran este concepto. En un momentito vamos a ver que por eso es que en el Evangelio según San Marcos vamos a encontrar el énfasis de esta epístola en particular que nos denota realmente qué es ser un siervo en los tiempos de Jesucristo, porque así es como lo modeló el mismo Señor. Así que con eso en mente vamos a ver algunos pasajes. No vamos a ver tantos como en el Antiguo Testamento, porque realmente quiero ir a la siguiente parte. Vayan conmigo a Mateo capítulo 8, versículo 9. Y si no recuerdo mal, esa es la primera ocasión que se utiliza la palabra siervo en el Nuevo Testamento. Porque recuerden, estamos comparando el uso de estos dos del mismo término en ambos testamentos. Les dije Mateo capítulo 8, sí, así es, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 9. ¿Qué estamos hablando aquí? En el capítulo 8, si ustedes observan, Jesús va por allí y alguien le pide un centurión le pide que haga algo. Vean lo que dice el versículo 8. En el versículo 6 dice, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero vean lo que dice el versículo 8. Respondió el centurión y le dijo, Señor, vean, ¿a quién le está diciendo Señor? A Jesucristo. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Vean qué interesante. Aquí es una mezcla de sujeción, de sumisión, pero también de fe. Y dice el versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Ese es el concepto que estamos estudiando. Ahora se utiliza la palabra autoridad para implicar sujeción, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo haz esto. ¿Y qué hace el siervo? Lo hace.
Ahí es donde nosotros entonces vemos la conexión. Es exactamente lo que ocurría en el Antiguo Testamento. Un esclavo, un siervo un criado tenía a su señor y el señor le decía, haz esto. Recuerden cómo es que Abraham envió a su criado y en seña de obediencia puso su mano bajo el muslo, indicando, lo voy a hacer exactamente como tú me lo mandaste. Y aquí el Señor Jesucristo nos está dando esta enseñanza en cuanto a este centurión que tiene bajo sus órdenes soldados. Si acaso alguien no entendió eso, el entender este tipo de relación en el servicio o en el área militar es sumamente claro, pero también habla de un siervo a quien se le dice, haz esto. Es decir, está bajo autoridad. Ahora vayan conmigo un poquito adelante al Evangelio según San Marcos y vean lo que les decía hace un momentito en el capítulo 10. El versículo 44. Contexto otra vez. Hay un problema entre los discípulos y quieren saber quién es el más importante de ellos. Estoy parafraseando aquí. Pero dice el versículo 44, más bien voy a leer el 43, dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vean la palabra siervo, servidor, criado. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Si acaso no nos quedó claro en el Antiguo Testamento cuál era la condición de un siervo, el Señor Jesucristo lo dice claramente. Ha de ser un servidor y ha de ser siervo de todos primero, para que entonces pueda ser importante, por decir así. Porque entonces ustedes denotan que los discípulos estaban malentendiendo y esa es la razón por la que el Señor Jesucristo utiliza este concepto de siervo o de servidumbre para hacerles ver que realmente el asunto no era de ser o no más importante, sino de qué es lo que hacían y cómo lo hacían. Ahí vamos entendiendo entonces, continuemos un par de pasajes aquí en el Nuevo Testamento y ahora vayamos directamente para que entendamos, porque aquí estamos hablando entonces en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo realmente quería indicar con lo que estaba diciendo, lo que Pablo más tarde dice, que nosotros, los hijos de Dios, por eso es que les decía al inicio, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, estamos recibiendo esta enseñanza de manera directa, porque se aplica a nosotros, Estoy ahora, ¿les dije o no les dije a qué pasaje fuimos? No, ¿verdad? Estábamos allí en Marcos, pero avancen conmigo a la primera epístola que Pablo escribe a los Corintios, y veamos el capítulo 6. Y vamos a estar ahora básicamente en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20. Es un versículo que muchos de ustedes han utilizado, han escuchado, han quizá estudiado, o lo han visto cuando estudiamos. Si ustedes están haciendo direcciones o en el ministerio del discipulado, este es uno de los pasajes que utilizamos. Dice Pablo, hablándole aquí a los hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es crucial que nosotros hayamos ido primero al Antiguo Testamento para entender qué es eso de ser un siervo, qué es eso de ser un esclavo? Porque el siervo nacía siervo o esclavo porque ya le pertenecía a su amo o era comprado. Y en este caso, Pablo está diciendo que nosotros fuimos comprados. No tan solo eso, avancen un capítulo y vean en el capítulo 7, en el versículo 23. Y Pablo continúa diciendo, básicamente es lo mismo, pero vean lo que dice. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo? Tú eres realmente esclavo. Tú has sido comprado por precio. Y por eso es que no te has de hacer esclavo de los hombres,
sino de Dios. Y ustedes me dicen, ¿esclavos de Dios? Como que no suena demasiado bíblico y interesante. Realmente el concepto, les digo, es algo que no estudiamos de manera muy regular, pero que afecta definitivamente la manera en que nosotros vivimos. Así que entremos a un punto en donde Pablo mismo continúa aclarando esto y vamos al punto de que realmente somos hechos siervos de Dios. Si fuimos comprados por precio, si nosotros realmente recibimos el beneficio de la obra de Jesucristo en la cruz y fuimos comprados, entonces veamos lo que dice, iba hacia adelante pero debo ir un poquito atrás. Vayan a Romanos capítulo 6. En el capítulo 6 el contexto nos habla definitivamente qué es eso realmente de morir al pecado. Y dice Romanos 6, versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, me detengo por un instante, porque en los versículos de 1 Corintios 6, 20 y 7, 23 dice que fuimos comprados por precio, pero no nos dijo cuál era la esclavitud en la que estábamos, que necesitamos haber sido comprados por precio. Pero aquí lo dice el versículo 22, ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Escuchen, si yo era esclavo de algo, ahora ya no soy esclavo de esto, pero ahora soy hecho siervo de Dios. Y dice el versículo, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. También vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 4 en el versículo 5 y si no sé si se los dejamos en pantalla si acaso ya están cansados de ir de un versículo a otro. En 2 Corintios capítulo 4 versículo 5 Pablo continúa enfatizando esto porque recuerden, el Señor Jesucristo lo dijo muy claro, si alguien quiere ser el primero va a tener que ser un servidor y, ¿verdad?, básicamente ser el último, decía. Y ahora aquí en 2 Corintios 4, versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Se dan cuenta que la palabra Señor tiene una S mayúscula? Porque indica ese título de Jesucristo, sino a Jesucristo como Señor y a vosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Vean lo que Pablo está diciendo, tenemos un Señor y somos esclavos y siervos de ese Señor y por eso es que somos siervos para ustedes. Y ahí es donde vamos a empezar, estamos a punto de llegar al punto más importante porque se acaba la enseñanza en sí y empieza la predicación para que nosotros entendamos entonces que realmente el tener al Señor Jesucristo como Señor implica que hemos de ser siervos los unos de los otros. Y ese concepto como que no nos agrada. ¿Cómo es posible eso? Los mismos discípulos cuando vieron el Señor Jesucristo empezó a lavarle los pies a los discípulos y probablemente ellos se pusieron a pensar, ¿y este loco qué le pasó? Eso no es para mí. Yo soy un discípulo de los 12. ¿Cómo es que yo voy a lavarle los pies a alguien? Por eso es que vayan si gustan ir, y si no creo que se los dejamos en pantalla. En Gálatas capítulo 1, en el versículo 10, Pablo habla una vez más, y si ustedes ahora no lo vamos a hacer, pero esta serie incluye todos estos detalles. Pablo habla aquí a los hermanos en Galacia, y les dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Recuerden que también cuando nosotros estudiamos la palabra Jesucristo, implica ambos, básicamente se refiere a la presencia de Dios hecho hombre, obviamente en la persona de Cristo, de Jesús, pero cuando se menciona la palabra Cristo es equivalente a Dios. En la deidad, en su deidad, es equivalente a Dios. Por eso es que Pablo dice, ¿verdad? Y aquí algo interesante que vale la pena señalar, encontramos entonces que el siervo busca generalmente a quien agradar. Y la manera
que él piensa debe ser: esto agrada a mi Señor, por lo tanto esto es lo que hago. ¿Y cómo lo hago? A eso nos referimos entonces, que si tú has sido redimido por medio de la obra de Cristo en la cruz, entonces tú y yo eres un siervo que ha sido comprado. Y eso a veces se nos olvida. Se nos olvida. La obra de Jesucristo en la cruz es lo que el Señor, lo que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, de manera tal que nosotros podamos ser hechos justicia y regresar a formar parte de la familia. Eso lo entendemos y lo aceptamos. Pero se nos olvida que con el aceptar ese don y ese regalo, entonces hemos de tener al Señor Jesucristo como Salvador, pero también como Señor. Y debemos agradarle con nuestra vida. Lo cual me trae entonces como introducción al último punto: ¿vives como siervo de Cristo? ¿Tienes una actitud de sumisión a la voluntad de tu Señor Jesucristo? No hablemos todavía de lo que hacemos, simplemente del agradarle a nuestro Señor. Porque déjenme decirles, cuando empezamos nosotros a agradar a nuestro Señor, lo que hacemos de manera natural afecta de manera positiva a aquellos que están a nuestro alrededor, sean nuestros hermanos o no sean nuestros hermanos. Por eso es que ahora sí vayan, porque el texto principal es Colosenses 4:12, entonces vayan conmigo a Filipenses 4:12 y vamos a entrar en los últimos minutos de esta ocasión a ver algo sumamente sencillo. Ese es el punto. Si ustedes se cansaron de escuchar versículo aquí, versículo allá, y Génesis dice esto y Génesis dice aquello, y Deuteronomio y el libro de los Salmos y Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, está bien. Regresen aquí conmigo por ahora, entendamos esto muy claramente. Aquel que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador ha sido comprado por precio. Y por lo mismo entonces ha sido hecho siervo de Dios. Siervo de Dios que entonces va a agradar a su Señor, lo cual va a afectar su relación con los demás. Porque mi pregunta entonces, al entrar al tercer punto, es: ¿qué es lo que yo debo hacer para realmente vivir como siervo de Dios? ¿O cómo es que debo vivir para realmente vivir como un siervo de Dios? Entonces, para poder responder a esto, no les voy a dar una serie de una lista de que hagan esto y esto y esto y esto, porque esa es la riqueza de los principios que encontramos en la Biblia. La Biblia nos da principios que nos señalan a ciertas decisiones que tenemos la oportunidad de tomar, pero también ciertas cosas que podemos hacer que son aspectos de lo que hace un siervo de Dios. Vayamos a Colosenses capítulo 4, y es sumamente interesante porque la lectura de hoy fue precisamente allí. Vean que lo que ocurre a partir del versículo 7, estoy ahora en Colosenses 4, en el versículo 7. ¿Qué es lo que Pablo decide hacer aquí? Pablo decide concluir la epístola escrita a los hermanos de Colosa, nombrando a una serie de personas. Y esa serie de personas tienen ciertos atributos. Es como si yo me tomara el tiempo de escribir una carta y dijera: el hermano Edwin os saluda. ¿Y quién es Edwin? Probablemente algunos de los hermanos a quienes se les esté leyendo esta carta no saben quién es Edwin. Entonces Pablo se toma el tiempo de decir Edwin y explica quién es y qué hace Edwin. Y de ahí conectamos entonces a lo que vamos a ver, que Epafras se nombra aquí siervo de Cristo porque hace dos cosas específicas, que eso es la aplicación para nosotros. Y aquí entonces empezamos a ver nosotros el reto. Dice, versículo 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, así como ustedes, es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere.
Y dice el versículo 13, porque de él, ¿de quién? De Epafras, doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. Recuerden aquí la palabra vosotros se refiere a ustedes, ¿verdad? A los que están recibiendo esta epístola. Y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Consideremos este punto entonces para concluir. Hemos aprendido el concepto de esclavo, o más bien de siervo. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo Testamento. Se aplica directamente a aquellos que somos hijos de Dios. Tiene realmente una conexión estrecha a la manera en que nosotros nos relacionamos con Cristo como nuestro Señor para poder vivir de una manera que agrada a Dios. Pero cuando nosotros decimos, quiero vivir mi vida para agradar a Dios, estamos haciendo esto y no somos específicos. Y en el caso de Pablo dice que Epafras hace dos cosas de manera muy específica y de manera muy diligente que lo identifican como un verdadero siervo de Cristo, un siervo de Dios. ¿Qué es lo que hace entonces aquí, de acuerdo a Colosenses 4:12? ¿Qué es lo que hace Epafras? Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Es decir, que este hermano está ministrando con perseverancia en la oración. ¿Qué tipo de oración? ¿Qué tipo de oración? Este hermano está rogando de manera encarecida por vosotros, dice aquí, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Es decir, que la oración de Epafras por los hermanos de Colosa es bien específica. No sé cuántos hermanos había en Colosa, pero Epafras se tomaba el tiempo de rogar por ellos de manera encarecida para que estuvieran firmes, para que estuvieran perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vean que este hermano oraba para que estos hermanos en Colosa realmente estuvieran agradando a Dios, muy específicamente. Y eso me hace preguntarme realmente cuánto y cuándo, o invirtamos la pregunta, ¿cuándo y cuándo tú oras por los hermanos? Yo no sé. Cada uno de nosotros tiene la respuesta. Y si oras, ¿lo haces encarecidamente? Y si oras, ¿lo haces de manera específica? De manera tal que tú realmente te preocupes por los demás hermanos. Nuestra sociedad está saturada de la venta de la idea. Se vende la idea en la televisión, en todo lo que ustedes quieran comprar o ver. Se vende la idea de que yo soy el más importante. A mí se me deben de respetar mis derechos y yo soy el número uno. Eso es lo que el mundo enseña. Pero eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, tú eres un esclavo. Tú fuiste comprado. Si tú no fueras esclavo de Dios, tú estarías en camino directo al infierno, donde te mereces ir porque tú naces con la condición de pecador. Sin embargo, tienes la opción voluntariamente de venir a aceptar la obra de Cristo en la cruz, pero eso te convierte en una persona que ha de entonces agradar a su Señor. Y una de las maneras de agradar, como Epafras lo hace aquí, es orando por los demás. Orando de manera encarecida, orando, me lo imagino, de manera consistente y de manera exacta. Ahora, escuchen, cuando oramos por los demás, probablemente nos va a dar la oportunidad de conocer a los demás. Y quizá nosotros no vamos a ir a orar por los hermanos de no sé cuál iglesia. Debemos empezar con los hermanos de esta iglesia. Pero no estoy hablando de los misioneros por los cuales debemos orar también. Estoy hablando de los hermanos, vamos a llamarles regulares, de usted y de mí. ¿Por cuál es el hermano por el que tú estás orando de manera regular? ¿Por cuál hermano te preocupas para ver si está firme y que si está perfecto y completamente en todo lo que Dios quiere?
¿Cuándo fue la última vez que tú te tomaste el tiempo de irle y preguntar a un hermano, hermano, ¿qué oración específica tienes tú para que yo esté orando por ti? ¿Saben qué es lo que ocurre en mi vida? A veces es al revés. Yo voy y les digo, hermano, ora por mí por esto. Lo cual está bien. Eso no es contradictorio lo que estamos diciendo. Lo que estoy diciendo es, si yo necesito oración y yo voy y le pido a alguien que ore por mí, está bien, amén. Pero cuando yo me tomo el tiempo de ir y preguntarle a los demás para que yo ore por ellos, eso se me olvida. Eso se me olvida porque yo soy egoísta. O a veces no le pido a los demás que oren por mí, yo oro a Dios, pero solo por mí y mi situación y mis necesidades. Voy a leerles un par de pasajes en ese primer punto, porque lo que hace es, el siervo entonces ora con perseverancia. Eso es lo que estamos aprendiendo. Esa es una de las demostraciones que es un verdadero siervo de Dios. Y cuando nosotros vamos a Lucas, no vayan allí, pero escuchen lo que está. Aquí el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando nosotros leemos aquí en lo que Epafras hacía, dice, rogando encarecidamente. ¿Qué es lo que estaba pasando? El Señor Jesucristo estaba a punto de ser crucificado, de morir en la cruz. ¿Y qué es lo que hace? En lugar de decir, vengan todos a orar por mí, Él va a orar más intensamente y dice, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Con esa intensidad que Jesucristo oró al final de sus últimos días con nosotros en esta tierra, es la intensidad con la que nosotros deberíamos de realmente orar por los hermanos. No necesariamente porque tengan una necesidad específica, sino porque estén caminando para agradar a su Señor. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos enseña aquí. En Santiago 5, versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Orad unos por otros. ¿Por qué? Ese es un mandato. Y si yo he de agradar a mi Señor, entonces he de orar por los demás. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 25 dice, hermanos, orad por nosotros. El mandato de orar es realmente muy claro en el Nuevo Testamento. Entonces, esta es la manera más simple de cumplir con el mandato de orar por los demás. Simplemente orar. Pero debido a que es sumamente sencillo, probablemente es lo que menos hacemos. Ese es el primer aspecto. El primer aspecto es, ¿qué es lo que hace un verdadero siervo de Dios que quiere agradar a su Señor? Porque sabe que Él es comprado y que los demás tienen necesidad. Ora intensamente, ora de manera encarecida por los demás de manera específica. Pero también lo hace con gran solicitud. Y esa es la gran diferencia, hermanos. Dice el versículo 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros. ¿Qué es tener gran solicitud? Cuando estudiamos esa palabra solicitud, podemos entender que se utiliza también como el ser celoso, pero celoso en el sentido positivo. Es decir, que está preocupado, que él quiere saber que estos hermanos están bien. Por eso es que nosotros podemos experimentar, cuando yo tengo gran solicitud en mi oración por los hermanos, experimento en mi corazón, en mi interior, lo que la Biblia llama como una carga, como una convicción, como un deseo intenso y que no puedo yo realmente descansar, mi espíritu no está en paz porque yo no estoy orando por alguien o por algunas personas. Eso es lo que es orar, más bien hacerlo con, como decimos aquí, con gran solicitud. Es realmente darle rienda suelta a mi deseo de agradar a Dios orando por los demás. Y déjenme decirles que cuando yo cambio mi enfoque y empiezo a orar por los demás, me doy cuenta que yo no necesito realmente orar mucho por mí mismo, porque otros están orando por mí. ¿Qué quiere esto decir? Que si aprendiéramos a vivir en una comunidad que ora y cuida el uno del otro, estaríamos quizá mucho mejor, hermanos. Pero ¿qué ocurre en un ambiente de iglesia? En un ambiente de iglesia ocurre el hecho de que a veces nos enfocamos más en lo que estamos mirando, en lo que estamos oyendo, en lo que alguien dice o no dice de mí, y nos desviamos de la verdadera tarea de un siervo.
que es agradar a su Señor. Y es hacer lo que su Señor le dice. Y en este caso es muy simple, orar. Pero orar con solicitud. Les voy a leer en 2 Corintios capítulo 8, versículo 3, Pablo dando testimonio, una vez más, de qué significa esto de gran solicitud. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Seamos muy honestos, yo creo que ninguno de nosotros puede decir, yo he orado por los hermanos o por mis hermanos más allá de mis fuerzas. Yo creo que yo no podría decir eso honestamente. Y si alguno de ustedes lo puede decir, amén. La realidad es que no vamos más allá de nuestras fuerzas, porque no hacemos las cosas en el ministerio con gran solicitud. A veces lo hacemos simplemente para hacer lo que me pidieron que hiciera, y hago lo mínimo, ¿verdad? Por eso es que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo precisamente habla de eso, de aquel siervo inútil que solo hizo lo que se le pidió, que no fue más allá de lo que pudo hacer. Dice Tito, en capítulo 3, versículo 13, hablando de otro aspecto de cómo podemos aplicar esto de hacer con gran solicitud, dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Yo me imagino cuando despedimos a alguien que va a algún lugar y los despedimos con solicitud, probablemente sería como la mamá hace, ya llevas tu almuerzo, llevas tu galleta, llevas esto. Es con un cuidado como de mamá que cuida de que su niño no le vaya a faltar nada cuando va probablemente a la escuela a una actividad o algo así. Esa es la actitud con la que Pablo está describiendo aquí, que encaminen a estos hermanos con solicitud de modo que nada les falte. Y esa quizá debería ser nuestra mentalidad, de decir, voy a orar por estos hermanos, pero lo voy a hacer de manera concreta, de manera específica, y lo voy a hacer diligentemente de manera que no les falte nada. De manera que realmente ellos puedan andar como cuando lo veíamos antes, de manera firme, de manera perfecta, de manera completa ante lo que Dios quiere. Puedo orar por los hermanos que realmente descubran la voluntad de Dios, porque eso agrada a nuestro Señor. Yo le agrado al orar por el hermano o los hermanos, y el hermano al andar en la voluntad de Dios también agrada a nuestro Padre Celestial. ¿Y en qué se convierte todo esto? Se convierte entonces en que todos en nuestro caminar hacemos nuestra parte y le agradamos a nuestro Dios. A manera de conclusión y a manera quizá de explicación, lo que hemos visto aquí, dos puntos, nos tomamos la mayor parte del tiempo, lo vimos como estudio, pero esta última parte realmente quisiera manifestarla a ustedes como predicación. ¿Qué estamos haciendo realmente, hermanos? ¿Qué estamos haciendo en relación a nuestra tarea como siervos de Dios de orar por los demás? ¿Estamos o no estamos orando? Porque el Hijo de Dios, ya lo entendimos, ha sido comprado y redimido del infierno y puede asumir una actitud de esclavo ante Dios para cumplir la voluntad de Dios. Al cumplir la voluntad de Dios, entonces, eso implica para el siervo vivir con una actitud de sumisión, reconociendo que estamos bajo la sujeción de quien nos compró. Eso se nos olvida. Se nos olvida la obra de Cristo en la cruz y pensamos que todo fue gratis. Nada fue gratis, nada es gratis. Si a ustedes obtienen algo gratis, probablemente no es verdaderamente gratis. Es un engaño, aunque se los dieron sin pagar. Una de las manifestaciones entonces de que la actitud de siervo es manifiesta es perseverar. Perseverar en la oración, en una oración que es específica y con gran solicitud por los demás, de manera tal que realmente podamos decir, los demás van primero que yo. Y eso no es lo más natural, porque nuestra naturaleza nos lleva a decir, yo primero y después a ver quién puede. Y de los que sí pueden, voy a escoger a ciertos hermanos. Y de esos ciertos hermanos realmente necesito reducir el número porque no tengo tanto tiempo para ministrarlos, entonces va a ser solo uno. Y de ese uno solamente lo hago a veces. Y eventualmente se me olvida y regreso a intentarlo otra vez. Déjenme decirles que un servidor de ustedes, que yo he experimentado el poder de los hermanos que oran por mí.
Y si ustedes todavía no han experimentado esa bendición, sería bueno que quizá ustedes le digan a alguien, ora por mí. Pero déjenme decirles que la mejor manera de sentir esa bendición es orar por alguien. Porque entonces entendemos la practicalidad, la realidad de que nuestras oraciones pueden ser respondidas por nuestro Padre Celestial. ¿Recuerdan el versículo que leímos allá en Salmos? Así como los ojos del siervo o de la sierva se levantan a su señor o su señora, así se levantan nuestros ojos a nuestro Dios en intercediendo por otros. Lo podemos hacer. Si no lo estamos haciendo, lo podemos hacer. Si no lo estamos haciendo por 10 personas, hagámoslo por una. Empecemos con una. Hagamos algo, hermanos, de manera tal que podamos vivir realmente como siervos que decimos ser de Cristo. Vamos a orar, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y como lo has indicado en tu palabra, Señor, sabemos que en el diario vivir, Señor, en el quehacer cotidiano de tantas cosas en las que nos ocupamos, nos olvidamos de los demás, hermanos, en especial de los hermanos. Y, Señor, te pido que tú realmente traigas a nuestros corazones que para poder entender la importancia de orar por los demás con gran solicitud y de manera específica, nos regresa a entender nuestra condición de siervos tuyos, realmente de esclavos tuyos, Señor. Perdónanos, Padre bendito, por las ocasiones en que nos olvidamos de los demás y solo nos enfocamos en nosotros. Y ayúdanos, Padre bendito, a como lo dice el pasaje que leímos hoy, a que estemos firmes, Señor, a que podamos hacer todo conforme a lo que tú deseas, de manera tal que podamos agradarte con nuestras vidas, Señor, y de manera tal que podamos agradarte con nuestro ministerio. Bendice el resto de este día, Señor, y si hay alguien aquí que esta noche no te conoce como Señor y Salvador, te pedimos que tú le permita hablar con uno de nosotros, con un servidor o con alguien, de manera tal que podamos hoy indicarles por medio de la Biblia cómo venir a tu familia. Gracias, Señor, y te lo agradecemos todo en el precioso nombre de Cristo. Amén.